¿Somos los únicos en el universo? ¿Será nuestro planeta el único capaz de albergar vida? Sean cuales sean las respuestas de estas preguntas que han perseguido a la humanidad a lo largo de su historia, lo cierto es que la vida tal como la conocemos no sería posible sin un largo proceso de evolución. Y el científico mexicano Antonio Lascano nos explica acerca de esto. Hace unos 3.500 millones de años surgieron las primeras formas de vida, las bacterias y las arqueas. Estas llamadas procariotas tuvieron la Tierra para sí mismas durante mucho tiempo. Luego, por alguna misteriosa razón, se formó otro nuevo reino microbiano. Las células eucariotas llegaron a existir y lo demás es historia. ¿Pero qué ocasionó el surgimiento de esta nueva vida? En el intento de contestar a este interrogante es que entrevistamos al doctor en ciencias Antonio Lascano, especializado en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida. Todos reconocemos que por los fósiles que la vida es un fenómeno que apareció muy rápidamente en el planeta, recién la Tierra se había formado, lo cual es fascinante porque entonces para entender cómo surge la vida me tengo que aproximar a problemas astronómicos, químicos, físicos, etc. Hay una aceptación generalizadísima, diría yo, de que hubo una formación no biológica, lo que llamamos una síntesis abiótica de moléculas orgánicas antes de que apareciera la vida, que estas moléculas interaccionaron entre sí, es decir, la vida no es resultado de la aparición de una sola molécula, de una sola sustancia, no existen sustancias vivas, y que de la evolución de estos sistemas eventualmente aparecieron ya células muy antiguas, muy sencillas, que podían evolucionar. Todavía en nuestros días, los descubrimientos científicos incluidos en el origen de las especies del naturalista británico Charles Darwin constituyen una base primordial de la biología. Es gracias a su influjo y al de sus precursores como Lamarck y Buffon que se han desarrollado las ideas contemporáneas sobre el origen de la vida, la evolución y la mutabilidad. La evolución es el cambio biológico en el tiempo, el cambio de las poblaciones biológicas en el tiempo. Y a finales del siglo XIX, en muchos países, no en todos, la gente aceptaba las ideas de la evolución, pero rechazaban la idea de la selección natural que Darwin propone. Y luego ya para los años 40 del siglo pasado tenemos lo que llamamos la síntesis del darwinismo o el neodarwinismo, donde se dan cuenta que las mutaciones son una forma de generar diversidad en las poblaciones biológicas. Vamos a tener jirafas de cuello cortito, jirafas de cuello alto, por ejemplo, en una población de jirafas, y la selección natural va a favorecer a aquellas que por tener el cuello más alto se nutren mejor, se pueden reproducir, dejan descendencia, y ahí ya se da esta síntesis entre las mutaciones y la selección natural. El profesor titular C de la Facultad de Ciencias de la UNAM y acreedor a 3 doctorados honoris causa nos explica cómo se define el tiempo en estas mutaciones. ¿Varía su velocidad dependiendo del tipo de organismo? Las mutaciones se dan prácticamente al mismo ritmo. Lo que muta muy rápidamente son, por ejemplo, los virus de RNA, porque el RNA almacena la información genética de una manera más frágil que el DNA. O sea, si tengo la doble hélice del DNA, una de las cosas que no puedo hacer es meterme adentro y nadar porque no hay agua. Las bases, la secuencia de bases, que es la información genética, está muy protegida, este es el resultado de la evolución, de las reacciones hidrolíticas, de las relaciones con agua. El RNA, en cambio, generalmente es una molécula de una sola hebra y cuando se replica no tiene mecanismos de edición. Es como si comparamos un periódico estudiantil que tiene ratas, faltas de ortografía, etcétera, con Le Monde, que tiene unas ediciones impecables, ¿no? Bueno, con el DNA sería un poco como las ediciones de Le Monde, con una transmisión extraordinaria de la información que quiero transmitir, mientras que los virus de RNA tienen una tasa de evolución muy alta. Por eso no tenemos vacunas contra el virus del SIDA, por eso nos tenemos que vacunar cada año contra la influenza, porque están apareciendo nuevas formas de virus, porque están mutando finalmente. El ADN y ARN son quizás las moléculas más importantes en la biología celular, responsables del almacenamiento y la lectura de la información genética que sustenta toda la vida. Pasamos de una replicación imperfecta a una replicación en donde la tasa de errores cambia, es baja, pero nunca deja de haber errores,
porque en la evolución los errores significan variabilidad y esa variabilidad puede significar innovación biológica o bien puede significar letalidad que no es seleccionada, ¿no? Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Dafne Alfaro.